Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Quiero que sepan que desde la petición de responsabilidad y de serenidad que he hecho como presidenta de Andalucía, desde el apoyo que tienen esos catalanes con raíces andaluzas, igual que toda la comunidad de Cataluña, que el Estado está ahí y el Estado les protege. Hay que confiar en el Estado y defender el Estado de Derecho. El Estado de Derecho está respondiendo sencillamente a lo que son actos de no desobediencia, sino sencillamente de vulneración de las leyes. Y los responsables políticos son los primeros que tenemos que dar ejemplo y respetar las leyes. Bueno, pues nosotros le exigimos, recuerden al Gobierno hace unas semanas, que no se produjera otro 9 de noviembre y creo que el Gobierno ha cambiado su posición respecto al 9 de noviembre claramente y nos alegramos, porque eso significa que no vamos a ver cómo nuestros colegios públicos, nuestro dinero público, en definitiva, cómo la democracia se quiebra por un referéndum ilegal y eso no puede volver a pasar. Así que yo confío que el 1 de octubre no va a haber referéndum, no va a haber papeletas, no va a haber gente en las mesas para fingir un referéndum. Debo decirles que algunas de las detenciones fueron francamente indignantes. El hecho que a un compañero se le detenga al salir de su casa cuando iba acompañado de sus niños para llevarlos a la escuela. El hecho que otro compañero se le detuviera como si se tratara de una película de acción en una autopista. Cuando hay un problema político hay que plantear salidas políticas, no escudarse detrás de los jueces, detrás de la Fiscalía y detrás de la represión. Es un presidente que no está capacitado para una responsabilidad tan importante como la que tiene. Lo que hace falta es diálogo. Y el diálogo, cuando hay un problema político, tiene que implicar soluciones democráticas. Somos la única fuerza que en este país ha defendido siempre la solución más sensata y más democrática, que es un referéndum pactado y con garantías, que no es una cosa tan extraña, es lo que hicieron en el Reino Unido con Escocia y lo que se ha hecho en Canadá con Quebec, en países con tradiciones democráticas más largas que la nuestra. Buenos días. Creo que la única salida a la situación de Cataluña es el diálogo cierto, el diálogo profundo y con ganas de resolver las cosas. Los protagonistas de ese diálogo no pueden ser los que han conducido a la situación que tenemos hoy. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo en este pequeño mundo. Hoy en una versión cafetera, ya sabéis que en una versión de café de puchero, que es elaborado con sosiego, con calma, con tiempo, porque cuando tengo que ir a alguna tertulia, que ya pierdo el sosiego en el camino, entonces el programa hay que dejarlo preparado de antemano. Pero bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, tenemos que ver las portadas de los periódicos. Vamos a hablar también con Hans-Günther Kellner, corresponsal internacional, es corresponsal alemán, vive en España. Este domingo se celebran elecciones en Alemania. Y además tiene una visión muy interesante sobre lo que está ocurriendo en Cataluña y las posibles consecuencias también. Y vamos a hablar con Pilar, prensa internacional. Y ya sabéis que hoy además había deberes cafeteros. Hoy en el Videoforum de La Cafetera vamos a hablar de la película Un lugar en el mundo. Es una película maravillosa, nos ha gustado mucho, hay algunas opiniones también muy interesantes, así que hablaremos de todo ello. Tenemos un menú bastante completo. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola.
Pasemos a golpe de Fridonia. Con esta canción Dignidad y Libertad. Ayer es que además fui con Ainhoa Goñi al estreno de una película documental que se llama La manzana de Eva, cuya banda sonora es de Fridonia. Y además tuvieron la generosidad, el cariño después de tocar una canción, un par de canciones, cuando terminó la proyección del documental. El documental es absolutamente brutal porque es un retrato sobre la mutilación genital femenina. Y es demoledor cuando uno se encuentra, porque fíjate que obviamente lo tienes presente como un asunto, como un drama de una importancia grave, ¿no? Pero no puede imaginar uno la dimensión del drama hasta que se encuentra de frente con las estadísticas, con los casos personales, con los casos reales. Y bueno, una película documental, creo que Netflix también la va a distribuir, pero en todo caso seguramente ya veréis, porque está financiada también por Canal Sur. Bueno, muy interesante el proyecto, muy interesante la banda sonora de Fridonia acompañando esta música con Dignity and Freedom, y además como son tan majos, tan cariñosos, que luego después estuvimos tomando una cervecita por ahí por los oscuros callejones de la corte madrileña. Así que bueno, quería dar cuenta de eso al hilo de esta música que está sonando de fondo, Dignity and Freedom de Fridonia, este grupo musical que tantísimo nos gusta. Bueno, os decía, hoy en las portadas de los periódicos, os podéis imaginar, es el monotema, como vamos a hablar un poquito con Hans-Günther Kellner y también en la prensa internacional, es asunto de portadas incluso, pues no me voy a extender mucho, pero os podéis imaginar, se van dando nuevos pasos hacia el día 1 de octubre, dice el periódico El País. Puigdemont responde con un paso más hacia el referéndum, dice el periódico El País. El presidente revela dónde estarán las mesas electorales el 1 de octubre. El gobierno y el PSOE habían ofrecido poco antes un diálogo con la Generalitat. Y dice, la Guardia Civil se queja de la falta de colaboración de los Mossos en la operación. Claro, aquí unos y otros van dando pasos y precisamente ayer Pilar de la Peña hablaba con Rafael Mainder, es un corresponsal internacional que vive aquí en España, y Rafael Mainder, que conoce muy bien la sociedad catalana, él es corresponsal del New York Times, ha escrito sobre la sociedad catalana, ha escrito un libro ahora precisamente sobre el proceso que se está viviendo. Él además cree que este referéndum no es muy improbable que logre reconocimiento internacional. Bueno, pues estuve hablando con Pilar de la Peña y decía, pero hay una sociedad bastante movilizada. Subieron mucho las expectativas, se han prometido cosas por ambos lados, que son cosas que no se pueden hacer todas al mismo tiempo, no se puede impedir una votación y votar de manera totalmente normal, como lo ha dicho Puigdemont el día de la diada. Y entonces con esas expectativas obviamente la gente está ahí pendiente de ver si sale lo que se ha prometido, y luego sabemos perfectamente que la movilización lleva ya años haciéndose de manera muy pacífica, por suerte, pero de manera muy masiva también. Ha dedicado muchas horas a viajar por Cataluña, Rafael Mainder, a hablar con gente, y de ahí ha nacido un libro que ha publicado. De momento solamente está en inglés, pero se llama La lucha por Cataluña, corresponsal internacional que reside aquí en España, corresponsal del New York Times. Y claro, habla de las inercias que hay ya en Cataluña, que es muy difícil ahora, que las expectativas nadie pueda cumplirlas, ¿no? Tanto en una dirección como en otra, porque el gobierno se ha propuesto públicamente, ha apostado públicamente todo a que no se va a celebrar esa consulta, a que no va a haber urnas, a que no va a haber votos, ¿no? Algo, por cierto, que ha sido muy aplaudido por Albert Rivera, lo hemos escuchado en las últimas horas. Bueno, pues nosotros le exigimos, recuerden al gobierno hace unas semanas, que no se produjera otro 9 de noviembre, y creo que el gobierno ha cambiado su posición respecto al 9 de noviembre claramente, y nos alegramos, porque eso significa que no vamos a ver cómo nuestros colegios públicos, nuestro dinero público, en definitiva, cómo la democracia se quiebra por un referéndum ilegal, y eso no puede volver a pasar. Así que yo confío que el 1 de octubre no va a haber referéndum, no va a haber papeletas, no va a haber gente en las mesas para fingir un referéndum, no se pueden abrir escuelas públicas. Así que están muy confiados tanto en el gobierno como en los partidos de la oposición que caminan junto al gobierno, Albert Rivera, Ciudadanos, en que no va a haber
tal consulta el día 1. Está por ver, porque sabemos que se han intervenido 9 millones de papeletas, pero hay gente que ya se las está enviando, hay gente que se las está imprimiendo, en fin. Bueno, veremos a ver en todo caso cómo se escenifica este día 1. El periódico El Mundo dice: los Mossos ceden al separatismo la calle para acosar a los jueces, dice el periódico El Mundo. Y nos encontramos también, el Tribunal Constitucional multa con 12.000 euros diarios a los síndicos del referéndum. Dice, directores de colegios movilizan a niños y adolescentes por el 1 de octubre. Lo que es impresionante es el despliegue que está ocupando este tema en todas las portadas. Dice, La Razón, ordena a los Mossos de proteger a jueces y fiscales ante el acoso. Dice el periódico La Razón, la respuesta del Estado al desafío soberanista. El juez les exige el plan de protección de los edificios por las protestas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. También se ha reforzado la seguridad de empresarios y personalidades contrarios al 1 de octubre. Puigdemont publica los colegios para votar y pide que le den las llaves, dice el periódico La Razón en su portada. Y bueno, en la prensa catalana vemos La Vanguardia: el Tribunal Constitucional multa con 12.000 euros al día a cada síndico electoral, dice La Vanguardia en su portada. Puigdemont promociona una web con la lista de lugares de votación. El alto tribunal estrena la reforma que le permite tomar medidas coercitivas. Las sanciones recaen en los 22 miembros de las sindicaturas y 2 cargos, y si los afectados renuncian hoy, como ha hecho uno de ellos, no se ejecutará, dice el periódico La Vanguardia en su portada. Joan Tardá decía ayer, se han traspasado algunas líneas rojas muy serias. Algunas de las detenciones fueron francamente indignantes. El hecho que a un compañero se le detenga al salir de su casa cuando iba acompañado de sus niños para llevarlos a la escuela. El hecho que otro compañero se le detuviera como si se tratara de una película de acción en una autopista. Eso decía Joan Tardá, denunciaba la manera en la que se han practicado esas detenciones. También escuchábamos al Partido Popular: dejen esa campaña de acoso en Cataluña, decían desde el Partido Popular, y lo decía Rafael Hernando, ni más ni menos. El Estado de Derecho está respondiendo sencillamente a lo que son actos de no desobediencia, sino sencillamente de vulneración de las leyes. Y los responsables políticos son los primeros que tenemos que dar ejemplo y respetar las leyes. Por lo tanto, yo les pido que cesen en esa campaña, que le pida a la gente que actúe pacíficamente y no violentamente, como hemos visto en los últimos días. Violencia contra ciudadanos, violencia contra cargos electos. Escuchar a Rafael Hernando hablar de el cumplimiento obligado de las leyes para los cargos públicos, y lo dicen ellos. Esto ya de por sí, pero esto ya es una opinión personal que no me reservo. El diario.es, en su portada: la presión del PNV por el 1 de octubre fuerza al gobierno a retrasar la presentación de los presupuestos de 2018. Sí, ayer esta noticia fue muy comentada, hubo un gran impacto con este anuncio del gobierno, esta presión del PNV. Dice, fuentes del Ejecutivo aseguran que los nacionalistas vascos han solicitado que las cuentas se presenten tras la fecha del referéndum. Buscan evitar más tensiones internas por la situación política de Cataluña, explica el diario.es en su portada. Y en Infolibre, magistrados del Constitucional insisten en que el conflicto catalán debe resolverse por instancias políticas y no con multas. El Pacto Constitucional, razonan, estableció un modelo de resolución de controversias en materia de problemas territoriales basado en la idea de que el conflicto ha de ser resuelto por instancias políticas. Por cierto, es muy paradójico, porque esto es básicamente lo que decía también Pablo Iglesias. Decía que hay un problema político que hay que resolver de forma política. Cuando hay un problema político hay que plantear salidas políticas, no escudarse detrás de los jueces, detrás de la Fiscalía y detrás de la represión. Es un presidente que no está capacitado para una responsabilidad tan importante como la que tiene. Lo que hace falta es diálogo. Y el diálogo, cuando hay un problema político, tiene que implicar soluciones democráticas. Somos la única fuerza que en este país ha defendido siempre la solución más sensata y más democrática, que es un referéndum pactado y con garantías, que no es una cosa tan extraña, es lo que hicieron en el Reino Unido con Escocia y lo que se ha hecho en Canadá con Quebec, en países con tradiciones democráticas más largas que la nuestra. Creo que esta dinámica ya no va de la independencia o la no independencia, esto va de nuestra democracia. No podemos consentir que un partido fundado por ministros de la dictadura y lleno de corruptos destroce y haga daño a la democracia española, que es lo que está en juego. Antes escuchábamos a Enrique Quesada cuando comenzaba el
el programa, decía, esto solo se va a resolver si los interlocutores se quitan de en medio, ¿no? Si vemos como tanto Mariano Rajoy como el señor Puigdemont como sus equipos se quitan de en medio, ¿no? Bueno, el caso es que también en Infolibre dice, las detenciones y registros apuntalan el relato de los independentistas en la prensa internacional. Ahora se lo vamos a preguntar a Pilar de la Peña a ver cómo han enfocado en los medios de comunicación internacionales las noticias de las últimas horas. Y en Público.es, Estados Unidos desmiente la nota a los Mossos del aviso de amenaza contra las Ramblas. Dice Público.es, y también el gobierno dictamina que el Congreso dictamina que el gobierno creó una policía política para atacar a sus rivales, este asunto que lleva siguiendo Público.es desde hace semanas. También en lamarea.com, la mascarada ya ha durado suficiente. Dice, y habla de una cosa muy interesante, el artículo de portada hoy de lamarea.com. Es que llueve sobre mojado. Es que aquí hay un contexto, es que venimos de donde venimos. Es que quienes están exigiendo que se cumpla la ley son los primeros que la incumplen. Y parte del problema de esto es la falta de credibilidad institucional, que es culpa del Partido Popular. Y esto no se puede desvincular del otro debate, que en efecto es muy grave, es muy serio y nos tiene muy preocupados. Pero son dos debates que van acompasados. Y es verdad, como decía el propio Iglesias, es que un gobierno que tiene casos tan graves de corrupción que les están asediando, ¿cómo se puede permitir hablar del cumplimiento de las leyes, la exigencia democrática, del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay un artículo de Daniel Bernabé, dice, mi desasosiego viene porque en este país seguimos utilizando para nuestra vida política las mismas fórmulas de los últimos 40 años, como si aquí nunca hubiera llovido, ¿no? Bueno, así que eso en la portada de lamarea.com. Estás escuchando La Cafetera, prensa internacional. To the brave, great heart of time has come. Oh, brave, you only feed your dreams of freedom. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. In a morning raid, Catalonia plans a referendum on full independence. Of course. Die spanische Polizei hat nun den engsten Mitarbeiter von Kataloniens Vizeregierungschef festgenommen. Josep Maria Jouve gilt als dessen rechte Hand. Retour en Europe, toujours beaucoup de tensions en Catalogne à 10 jours maintenant de la date choisie par les... Bueno, y como os decía, ya está por aquí Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todos. Que nos ayuda a analizar cómo se proyecta la imagen de España en la prensa internacional, y estos días con tanta expectación en torno a Cataluña, pues entendemos que ha sido el tema principal, ¿no?, de atención. Sí, lleva varios días y, como decía Arlen, todavía quedan 10 días hasta el 1 de octubre y es previsible que siga siendo el foco principal de la prensa internacional cuando miran a España. Es verdad que ha habido muchas cosas, está siendo muy intenso y ha habido muchos artículos y muchos hechos que les han llamado la atención. Cronológicamente podríamos empezar hablando de un editorial del Financial Times que ha tenido mucho impacto porque viene a sostener, esto era antes de las detenciones en la Generalitat, avisaba que el 1 de octubre que no tenía garantías y que no se podía considerar como base para la declaración de independencia, es decir, que consideraba que tanto el hecho de que fuera ilegal y que hubiera una sentencia del Constitucional, el hecho de que no hubiera una participación mínima, todo esto como que despojaba al referéndum en sí, a la votación del 1 de octubre de la categoría de referéndum que justificara una declaración de independencia. Luego volvía a insistir un poco en la tesis de que es necesaria una negociación, de que es necesario que se sienten otra vez a la mesa las dos partes, pero en fin, ponía sobre la mesa esto. Luego es verdad que lo que ha tenido un impacto brutal esta semana ha sido las detenciones en la Generalitat. Lo hemos visto en medios, en televisiones, ayer estuvimos precisamente haciendo ese recorrido y en un montón de artículos también de periódicos, ¿no? Incluso en portadas, ¿no? Es decir, por ejemplo, casi todos los periódicos italianos dedican la portada a La República, habla de la guerra catalana, ¿no? También el Financial Times también es su primer tema de portada. Curiosamente en los medios franceses no le han prestado tanta atención en portada, pero sí que lo llevan todos y lo destacan todos, ¿no? No entran mucho en los detalles de quién tiene razón, de si es acertado o no, pero lo que constatan es que se ha intensificado la presión y, digamos, la determinación del gobierno para impedir el referéndum, ¿no? Luego me llamó la atención un tuit que escribía María Tadeo de Bloomberg, que es una de las corresponsales de Bloomberg, que decía, en este caso, además, a diferencia del 9 de noviembre de
de 2014, en este caso la credibilidad de Rajoy pasa porque no haya referéndum. Entonces dio la sensación de que lo toleraba, pero ahora realmente su credibilidad pasa porque no haya referéndum. Entonces hay bastante preocupación y se mira con bastante atención lo que puede pasar en Cataluña. Y luego hay uno muy interesante que publicabas ayer, que recogías ayer, el de Bloomberg, que dice que este proceso está abocado al fracaso por la falta de virulencia, ¿no? Sí, es decir, esto no es de Bloomberg en sí, es un artículo de un columnista de Bloomberg, que además es un columnista ruso, que de hecho ahora está en Ucrania, ¿no? Esto os lo cuento también para que entendáis un poco quizá el perfil del personaje, pero venía a decir que el titular era algo así como los independentistas catalanes están camino al fracaso, y lo que venía a decir es que independientemente del debate sobre la legalidad, un referéndum y el resultado positivo de un referéndum como el del 1 de octubre solo podía sostenerse y solo podía llegar a buen puerto si estaban dispuestos a luchar por él y estaban dispuestos a la violencia, ¿no? Recordaba que históricamente y en general, incluso todos estos años, el nacionalismo, el movimiento nacionalista catalán ha sido muy pacífico, a excepción de Terra Lliure, el grupo terrorista de los años 80. Si no, siempre ha sido, de hecho es lo que han destacado muchos, pacífico. Se ha hablado de la Revolución de las Sonrisas, pero esto podía jugar en su contra, porque decía que históricamente prácticamente ningún país había conseguido la independencia por consenso, y veía que claramente España no estaba en esa disposición. También alertaba de que la intervención del internacional, es decir, de la comunidad internacional, no era garantía. Recordaba, por ejemplo, que en Crimea o casos recientes como Osetia del Sur, esto no ha hecho que cambiaran las fronteras, no ha provocado cambios. Entonces esto, lo que cuenta mucho, los independentistas catalanes, venía a sostener que no podían contar con ello, ¿no? También advertía eso, que no veía a los catalanes ni con la capacidad ni con la desesperación como para realmente enfrentarse al ejército o a la policía española. Y decía que incluso sus líderes, en este sentido el gobierno, Puigdemont y todos los líderes independentistas, el problema es que habían llevado tan lejos este desafío que también tenían complicado la negociación con el gobierno para un nuevo estatuto, una nueva situación que pudiera ayudarles a salir de la crisis. Entonces lo que venía a decir era un poco esto, ¿no? Que era improbable que tuvieran más libertad los catalanes como venían demandando. Yo diría que afortunadamente, porque si este es el precio, entonces ya hablamos de otra historia mucho más preocupante. Pero bueno, él venía a señalar esto, que veía complicado que pudieran tener éxito por esa falta de determinación de llegar a la violencia. Y luego había también mucho impacto en la prensa internacional en la expulsión del embajador de Corea del Norte, ¿no? Sí, a mí me ha sorprendido. Es una noticia que aquí además no se le ha dado tanta importancia, y sin embargo muchos medios internacionales como The Guardian, como USA Today, como Les Echo en Francia, se han hecho eco, The Times también, se han hecho eco de esto, ¿no? Han resaltado que España además es el primer país europeo que, toma medidas y, corta la relación diplomática con Corea del Norte por la crisis nuclear y la crisis con el programa de misiles balísticos y nucleares que está llevando a cabo Corea, ¿no? Destacaban un poquito esto, que había habido otros países, México, Perú, que sí habían expulsado al embajador, pero España era, uno de los más señalados y de los más importantes que tomaba esta determinación. Recogían un poco que además Dastis había considerado y había señalado que el embajador le declaraban persona non grata y que le daban hasta final de mes para salir. Y también recordaban que España era uno de los pocos países en Europa que tenía relaciones diplomáticas con Corea del Norte. Pasa también con Alemania, con Italia, pero por ejemplo Francia, Holanda, Portugal, todos son países que no han establecido relaciones diplomáticas, y en este sentido le daban bastante significado al hecho de que España hubiera tomado esta decisión. Y el discurso de Donald Trump ante Naciones Unidas como noticia que ha tenido repercusión más allá de las noticias que afectan a España, pero con la noticia así con mucho protagonismo en la prensa internacional, Donald Trump. Sí, es una de las dos que yo os quería contar. Una de ellas es Donald Trump ante la ONU, ¿no? Ha sido su primer discurso, su primera comparecencia. Había mucha expectación porque Donald Trump había sido muy crítico con Naciones Unidas. Entonces el hecho de que fuera a hablar como presidente de Estados Unidos, pues estaba, todo el mundo con la lupa puesta encima. Y como era de esperar, Donald Trump no defraudó. Es decir, en una de sus primeras intervenciones, lo que vino a decir, intentó ser más o menos suave, pero vino a decir que él era partidario de reformar la OTAN porque le parecía que no era eficaz.
en esto se interpretó un poco como eso, como dar un palo y zanahoria, porque también intentó ser conciliador. Con quien no fue nada conciliador fue con Corea del Norte, que es con quien también su discurso le ha dado muchas portadas, ¿no? Ha llamado Rocketman a Kim Jong-un, ha amenazado con aniquilar Corea del Norte en el, digamos, desde el púlpito de la democracia internacional. La ONU ha llamado mucho la atención y se ha chocado eso, ¿no? Que el presidente de Estados Unidos hablara con este lenguaje y digamos con esta violencia y virulencia en la ONU. De hecho, muchos americanos estaban diciendo pedimos perdón por esta situación y por este espectáculo que ha dado nuestro presidente, pero es verdad que ha enfatizado un poquito más su postura. Y luego el otro tema que yo creo que ha tenido mucha repercusión y que me apetecía contaros, porque además creo que por primera vez se le da visibilidad y se pone el foco un poco, es el tema de la masacre y de la limpieza étnica contra los Rohingya, el pueblo étnico de Birmania. Sí, aquí Letra Escarlata estaba también muy interesada en que pusiéramos el foco en ese asunto, porque es verdad que ha pasado ciertamente desapercibido aquí en España y en la prensa internacional, sin embargo, tenía mucha repercusión. Claro, en realidad los problemas de este pueblo datan de mediados del siglo XX, ¿no? De cuando se decreta la independencia de Birmania. Han sido siempre muy perseguidos y ha habido siempre una especie de genocidio y de limpieza étnica bastante silenciada. Ahora, por fin, se está prestando mucha atención por, digamos, las últimas actuaciones del ejército birmano que muchos desde fuera, desde la comunidad internacional, califican ahora de limpieza étnica. Y sobre todo ha tenido mucha repercusión porque ha hecho caer, en cierta forma, el mito que había un poco en torno a Aung San Suu Kyi, la presidenta birmana que fue presa política durante muchos años y que en Occidente era una especie de no diría mito, pero sí una figura muy reverenciada que causaba mucha admiración porque se la consideraba como un ejemplo de resistencia pacífica, que había llegado incluso a presidir Birmania, y sin embargo ahora lo que se constata es un poco que al final era una mujer sobre todo con una actividad política, pero no una gran defensora de los derechos humanos, porque entre otras cosas ha defendido o ha justificado las acciones del ejército que están exterminando al pueblo rohingya. Y de hecho había una portada brutal y demoledora de Libération, el diario francés, que con una foto suya ponía el texto "un Nobel y una masacre", ¿no? Enfatizando un poco esto, que a pesar de que había sido alguien muy admirado y con una figura que suscitó mucho respeto, había perdido buena parte de este crédito. Pues Pilar de la Peña, no te marches todavía, que tienes que ayudarnos también con un lugar en el mundo. También ha visto la película y como hoy vamos a dedicar una buena parte del programa a hablar de esto y de las utopías, del pragmatismo, de las posibilidades, pues continuamos ahora. Gracias, Pilar, no te marches. A mí me gustó, o sea que me quedo. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Estás escuchando La Cafetera. Hans-Günther Kellner, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por atendernos. Teníamos mucho interés en hablar contigo porque no solamente por tu visión como corresponsal alemán, sino como alemán que vive en España, y como se celebran este domingo las elecciones en Alemania, ¿qué es lo que más te preocupa? Bueno, lo más preocupante, obviamente, es el ascenso de la extrema derecha. Ya no solamente porque entran en el Parlamento, porque en alguna ocasión también entraron y luego volvieron a salir. La extrema derecha, lo que le pasa a veces al populismo en general, pero a la extrema derecha en especial, que en la vía parlamentaria se envuelven muy, muy mal. Son a veces las interpelaciones a miembros del gobierno o a los otros partidos son muy ridículas y eso los electores lo ven. Entonces, en el pasado, esa gente ha entrado en el Parlamento y ha vuelto a salir. Ahora no solamente es que entran, sino posiblemente van a entrar como tercera fuerza con un resultado por encima del 10%, según algunas encuestas, y eso asusta, pero sobre todo asusta el cambio del clima que hay en Alemania. Eso es el clima social. Es un problema, creo que en toda Europa, la polarización en general en la política que favorece los extremos. En Alemania tenemos
la expresión del ciudadano, no el ciudadano enfadado, sino el ciudadano enfadado, creo que se puede traducirlo, der Wutbürger. Hay mucha gente con los que es muy, muy difícil entrar en un debate mediante argumentos, porque están llenos de rabia, están también llenos de odio. Eso, y los medios de comunicación lo notan especialmente cuando hacen entrevistas donde prácticamente el único medio de comunicación con el que hablan es, curiosamente, Russia Today. La extrema derecha en Alemania se caracteriza por tener mucha simpatía con Putin y mucha antipatía, que es lo que significa en general todo el mundo, el modelo occidental. Es curioso esto. Y también hay, parece, en algunas encuestas se recoge que Merkel podría perder muchas posiciones, ¿no? Bueno, sí, pero aún así va a ganar las elecciones. Evidentemente, si entra la extrema derecha con un 10%, eso los conservadores lo van a notar. Pero esto no sería preocupante si esos votos, es decir, si pierde elecciones y se fuesen para los socialistas. El problema es que como nadie va a poder gobernar, va a querer gobernar con la extrema derecha, lógicamente, la formación de mayoría se hace muy, muy complicado. La SPD, los socialistas en ningún caso van a querer repetir la gran coalición, con lo cual la única coalición que podría salir de esas elecciones sería una entre la CDU, los liberales que vuelven a entrar con fuerza y los verdes que pierden con fuerza. Y eso para los verdes va a ser muy complicado explicar a su electorado entrar en coalición con la derecha, ¿no? ¿Y esto podría afectar a las políticas? Es decir, ¿hay expectativas de que cambie, que haya un cambio de dirección en las políticas, pues austeridad, etcétera, etcétera? ¿Esta serie de pactos, de posibles eventuales? Sí. No, los temas de la austeridad, no, es decir, la disciplina presupuestaria dentro de Alemania no va a cambiar. Pero lo que tampoco va a cambiar, eso lo veo como más preocupante la política europea, en el sentido de que Merkel en un momento dado ha apostado mucho por el principio de los estados en Europa, que los estados sean los que toman las decisiones y no el principio comunitario. Esto fue un poco el resultado, que el principio comunitario llevaba muchas veces al bloqueo de la toma de decisiones, pero esto ha provocado una gran hegemonía alemana en Europa que no viene bien a Alemania ni a Europa. Schulz ahí defiende otra posición. Schulz es mucho más europeísta, conoce Europa como expresidente del Parlamento Europeo, pero su papel en estas elecciones es muy pobre y por lo tanto vamos a tener seguramente 4 años más Angela Merkel en la Cancillería, y eso significa que esta política europea también va a seguir así. Bueno, teníamos mucho interés en hablar contigo porque además, claro, desde Alemania se observa con una óptica especial lo que está ocurriendo también aquí en España, en Cataluña, con este conflicto territorial, entre otras cosas porque también hay un conflicto territorial en Alemania con Baviera. ¿Hay paralelismos con lo que ocurre en España? ¿Hay alguna suerte de paralelismo? Bueno, sí, no. Por un lado, lo que hay en Baviera y Cataluña no tiene nada que ver. Es decir, los bávaros se quejan, es cierto, de que pagan mucho a los otros estados federales, pero ni por asomo llega a esos extremos como en Cataluña. El partido que defiende la independencia de Baviera es un partido que no entra en los parlamentos. Se llama el Partido de los Bávaros, y es un asunto más de folclore. En España la verdad es que se había pensado que el independentismo sería algo así. Incluso Esquerra de Cataluña tenía esto en sus postulados, pero nunca tenía mucha influencia y por lo tanto nunca se pensaba que esto iba a ser una demanda muy, muy amplia, ¿no? Por lo tanto es muy, muy difícil de comparar. Pero lo que sí es cierto que los alemanes
como pensamos siempre que podemos arreglar el mundo y luego suele salir muy mal. Pero yo creo que en este caso, mirando a Alemania, sí se tendría una solución para ese tema, que sería una federalización de España con más consecuencia que la actual. Es decir, ahora mismo no existe una corresponsabilidad de las comunidades autónomas en la gobernanza del país. En Alemania sí esto es así. El Bundesrat, la Cámara Territorial, por lo contrario del Senado, sí es una auténtica Cámara Territorial donde los estados federales pueden incluso rechazar leyes. Es decir, pues, la filosofía es que como son las regiones que las tienen que, o los estados federales que tienen que ejecutar muchas leyes que se hacen a nivel estatal, también tienen que participar en su creación. Y esto significaría también que temas como financiación autonómica, competencias blindadas, cosas así en una federalización del Estado español serían temas de los que se tendría que hablar. Yo creo que eso sería la única salida realmente para ese tema. El derecho que ahora lo que se proclama mucho, es decir, el derecho a decidir. Yo pienso que ahí la posición del gobierno español formalmente, jurídicamente está muy bien fundada. Es decir, en Alemania tampoco existe un derecho a decidir de las comunidades de los estados federales, y existe además algo muy parecido al artículo 155. Es decir, el Estado español aquí no está reaccionando como un Estado fascista, pero no obstante dentro del Partido Popular no veo absolutamente ninguna disposición al diálogo en este sentido, realmente en reformar la Constitución o someterla a una profunda reforma, no unos retoques. No veo esa disposición. Porque, ¿qué te parece a ti desde esta óptica, y que miras además con una cierta independencia de lo que está ocurriendo en España, lo observas como un observador casi independiente? ¿Qué te parece la reacción del gobierno español? Yo soy completamente independiente, Fernando, no casi, pero la reacción del Estado español, ya te digo, formalmente, jurídicamente está bien fundada y es correcta. Es decir, la intervención de Rajoy ayer eso habíamos pensado, estuvimos recientemente en Barcelona y se habla mucho del referéndum. Una amiga francesa me comentó que no hay que olvidar que también en el franquismo hubo referéndums, es decir, que simplemente el hecho de votar o de hacer un referéndum, que eso sea la expresión más importante de la democracia, esto queda en entredicho. Y también es cierto que, y esto ya lo digo como alemán, en Alemania el respeto a la Constitución es algo muy sagrado. Es decir, una decisión del Tribunal Constitucional en Alemania es la palabra de Dios. Nadie se atreve a reaccionar con manifestaciones contra ello. Y el marco constitucional lo vemos como algo muy importante, sobre todo porque un marco constitucional fuerte nos habría en la historia ahorrado el nazismo, ¿no? Es decir, por mucho que una mayoría quiera una cosa, la demanda no tiene por ser democrática. Lo que en Cataluña se está haciendo es un poco, y además así nos lo dijo Carme Forcadell una vez en una visita en Madrid, que si el marco jurídico español contraviene a esa demanda del referéndum, entonces este marco jurídico español se ve sustituido por uno propio. Esto significa más o menos que, como no me gusta la legislatura, me invento otra. Y si esto es un procedimiento pues no correcto, porque si no, entonces podemos decidir sobre otras cosas. A lo mejor en otros tiempos se podría haber encontrado quizás una mayoría por ejemplo, hubo un debate sobre la pena de muerte en España durante el tiempo de ETA, ¿no? Esto sería completamente anticonstitucional. Contra estas demandas nos protege una constitución, es decir, que sea una cosa que evita cosas, aunque la mayoría los quiera. Esto no es una cosa baladí, sino es justo lo que se busca mediante una constitución. Sí, en esto compartimos muchas visiones. Lo que pasa es que hay una expresión en España que dice, claro, pero es que aquí llueve sobre mojado. El Constitucional se observa que está profundamente politizado, que el Partido Popular
demande el cumplimiento de la justicia cuando ellos mismos ponen impedimentos muy fuertes sobre el cumplimiento de la justicia cuando les afecta a ellos. Es como que hay muchas contradicciones en los interlocutores y eso lo que hace es provocar una profunda desconfianza sobre las instituciones, ¿no? Sobre el Constitucional, sobre la propia Constitución, sobre los partidos políticos, su función, las injerencias permanentes en el modelo legal. Claro, por eso te dije que España necesita una profunda revisión de su Constitución. Justo un debate sobre la Constitución, eso es lo que tocaría. El debate sobre el derecho a decidir es muy corto, ¿no? Queda muy corto en eso. Tuvimos un encuentro en Barcelona, los corresponsales, con Oriol Bartomeus, que es politólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, una persona muy crítica con el nacionalismo catalán, y no obstante dice que el Partido Popular lo que no entiende es justo eso, esa necesidad, y no hay, mientras eso sería lo único que podría dar un poco de racionalidad a ese debate catalán. No solamente por Cataluña, sino por todo el resto de España. Es decir, la crisis del sistema político español no se articula solamente por Cataluña, sino por la dificultad de encontrar mayorías en el Congreso. La aparición de Podemos y en parte de Ciudadanos también es un síntoma de esta crisis de esa crisis política tan profunda actualmente. Y con eso no quiero decir que sea una desgracia que haya aparecido Podemos, pero formar mayorías en el Congreso se ha hecho muy, muy complicado. España necesita un reset, y eso se haría que los españoles se volvieran a juntar y pensar que ha funcionado bien en nuestra Constitución. Tampoco hay que echar todo por tierra, ¿no? Pero que ha funcionado bien y donde tenemos que cambiar las cosas. Y en el sentido, con Cataluña, por ejemplo, la federalización sería muy, muy importante. Pues Hans Günther Kellner, te agradecemos muchísimo, Hans, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Estás escuchando La Cafetera. Un lugar en el mundo. Qué gran película. Una película que nos recuerda que estemos donde estemos, hayamos encontrado ese lugar o no, tenemos que estar resistiendo en contra de los que lo tienen todo a favor, y cualquier pequeño gesto que hagamos pensando en comunidad siempre será un cambio, aunque nos digan lo contrario. Y nada, es una película fabulosa, tanto el guión como los actores, que hacen que nos sumerjamos en la historia, y verla es como estar conversando con la familia, con los amigos, escuchando La Cafetera. Así que, bueno, películas que hay que ver siempre. Muchas gracias. The sky's on fire, and I'm gonna let it burn. I'm a little wiser, but I can only learn. Bueno, la película elegida para esta semana para comentar aquí en el programa, Un lugar en el mundo, es una película muy poética, muy pausada, sosegada. A la gente aparentemente le ha gustado. Los mensajes que había en Twitter, porque luego mensajes de audio no han llegado tantos, pero los mensajes que iba escribiendo la gente, y luego había mucha gente que ya la había visto. Una recomendación de Emilio Silva. ¿Que por qué esta recomendación? ¿Cuál era la razón? Verdad es que también escribió un oyente desde Sydney, creo, para proponerla, y como estaba muy lejos, pues igual es que ha encontrado su lugar en el mundo. Bueno, es una película que plantea un lugar en el mundo que no tiene por qué ser geográfico, sino que puede ser donde tu identidad encuentre el espacio para encajar, ¿no? Y hay una especie de búsqueda en la vida donde uno permanentemente se puede estar planteando dónde está. La cafetera es un buen lugar en el mundo. La cafetera es un buen lugar en el mundo. Y ser millennial incluso es una buena situación en el mundo. Pero la película, pero esa se pasa, ¿ves? O sea, pero bueno, la película plantea... la cafetera es permanente, es para siempre. Es gente políticamente comprometida. Bueno, siempre te puedes ir a caladear eso o a algún lado. La película es muy comprometida. Bueno, habla de una pareja que ha estado perseguida en la dictadura argentina, que se exilia y que cuando vuelve a Argentina, en vez de volver a su ciudad, decide ir a un lugar muy apartado donde hay un montón de carencias sociales, y ellos montan una escuela, llevan una ambulancia, crean una cooperativa de trabajadores,
y buena parte de la pelea es, bueno, pues en esos lugares donde hay en algunas provincias argentinas un enorme caciquismo, pues tratar de que los trabajadores del campo, los ganaderos, no dependan de las presiones del gran cacique de la zona y, bueno, pues están construyendo de alguna manera otra realidad. Bueno, también hay implícito una batalla por no solamente quiénes somos, sino qué derechos tenemos, cómo se lucha por esos derechos, cómo se organiza para luchar por esos derechos, cuál es la esencia del ser humano. Esto es el sur de Río Grande, camaradas. Si no te importa, compañeros. Pero cuando repartieron el mundo, a vosotros os tocó la peor parte. Compañeros. Pareces un cura fascista, vos. Dios lo ha querido así, hijos míos. Jódanse y no chillen. Dios no, las multinacionales. No discuta con las chicas, Han. Son feroces, te van a masacrar. Si lo tiene merecido. Al final, estamos todos en el mismo bando, con los que perdieron. Yo no digo se perdió una batalla, pero no la guerra. Yo digo, si la guerra se ha perdido, por lo menos me quiero dar el lujo de ganar una batalla. Contigo sí que no hay quien pueda, ¿eh? Con Mario sí. Vos sos un machista, además. Primate. La guerra la ganaron los primates. La fuerza de la especie contra Cristo, contra Mas, contra Bakunin. La vuelta triunfal a la noche de los tiempos. Cada uno a su árbol y a luchar. Libertad, fraternidad, leches. Suena muy bien, pero es aburrido. Somos primates y no podemos cambiar. El riesgo nos hace sentir vivos. El riesgo, la aventura, la lucha por la vida. Nada nos divierte tanto como aplastarle la cabeza al que tenemos al lado y comerle el hígado. Eso sí, con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado. La esencia del ser humano, es así, es la naturaleza del ser humano. Podemos hacer spoilers, ¿eh? O sea, parte de la filosofía de la película es que, o sea, de esta sección de la película es que aquellos que no hayan vivido la experiencia de verla tienen dos opciones: o apagan la radio si no le gustan los spoilers porque quiere verla y quiere sorprenderse con el resultado, o bien sustituye la propia experiencia de ver la película por este paseo que hacemos a través de algunas de ellas, ¿no? Siendo que esta no es una crítica cinematográfica, sino que elegimos siempre películas que tienen algo que ver con la naturaleza humana y nos sirve para hablar un poquito de la naturaleza humana. Y sigue por aquí Pilar de la Peña, que también además ha visto la película, que además a ti te había gustado, ¿no? Me gustó bastante, me encantó los personajes, sobre todo el hecho de que mezclara gente tan dispar y cómo en el fondo encontraban, no era geográfico, pero encontraban un lugar en el mundo, su lugar en el mundo para donde coincidían sus opiniones. La monja progresista, el geólogo español que tenía ahí sus propias contradicciones internas. Bueno, contradicciones, era un traicionero, llegó mintiendo porque quería construir una represa, no se lo dijo a nadie, ni a sus mejores amigos allí. ¿No? Fernando. No, bueno, que se trata un poquito de contar el argumento. La película. No, hay que entrar así. Bueno, yo creo que también es importante que es español, que llega una especie de reconquista, o sea, narra la reconquista que hacen las multinacionales españolas en América Latina, ¿no? A partir de los 80 y 90, o sea, y hay un montón de cosas simbólicas, ¿no? Sí, porque es un español que llega a ese mismo pueblecito, irrumpe allí, cuenta una mentira, cuenta que está haciendo investigaciones como geológicas, lo de los espejitos, más o menos, pero 500 años después. Y que en realidad lo que pretende, trabaja para una multinacional española que pretende construir una represa y anegar toda la región, ¿no? Lo llamativo es la contradicción por el discurso que él hace, ¿no? El corte que has puesto, y en general muchas de las posiciones que él defiende como muy combativo, muy reivindicativo, muy idealista, pero luego sí. Y luego en el fondo sistema. Por eso la película está muy bien porque refleja un poco eso, ¿no? Las contradicciones también, por ejemplo, del personaje de Federico Lupi, de Mario, el maestro, que en fin, que luego tiene también alguna cosa en la que él lo ve muy claro, pero es bastante discutible algunas de sus acciones en la película al final, ¿no? Bueno, el personaje de Sacristán Hans es además bastante, porque lo que ha dicho en el audio que se acaba de escuchar, en el fondo es que ya vendrá alguien a joderos, ¿no? Y en el fondo él es el que está preparando, digamos, el puente para quien va a saltar y se va a cargar todo ese mundo, ¿no? En el que ellos han decidido vivir. Es paradójico porque tampoco es que plantee ese lugar como un paraíso donde viven, sino más bien es una región alejada de todo lugar de la civilización, pero sin embargo es el lugar en el mundo de la gente, ¿no? Es tu lugar en el mundo, y aunque no sea un paraíso, pero es tu paraíso y donde tú has crecido y donde tú te sientes como el espacio. ¿Vosotros tenéis un lugar en el mundo? Tu casa es un lugar en el mundo. Sí, en realidad sí. Tu familia, igual la gente con la que estás a gusto. Pero eso es muy metafórico. O sea, un lugar en el mundo así como espacio físico, ¿eso es compatible con esta idea? O sea, eso es lo que tú tienes, Bar de Robles. Los millennials tienen lugar en el mundo. Por lo que decís entonces, no es muy esperanzador luego al final el mensaje, ¿o sí?
de la película. Es realista y también yo creo que indica que cada uno tiene que buscar, ¿no? El personaje, la peli también es interesante, está contada vista con los ojos del hijo, que luego al final le cuenta a su padre que él no ha encontrado todavía su lugar en el mundo, que le gustaría llegar a ese punto, pero es verdad que se ha quedado un poco a medias. Se basa un poco en eso, ¿no? Bueno, en el fondo está reconociendo que el padre lo ha encontrado, o sea, aunque tenga los problemas que tenga, en el fondo está reconociendo que el padre ha encontrado un lugar del que no se puede ir, un sitio donde no puede dejar de ser, ¿no? En lo que está haciendo, y ahí hay un reconocimiento del hijo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, evitando lo geográfico, tiene mucho que ver con lo político, ¿no? Con ellos tienen una biografía política antes de la dictadura argentina, durante la dictadura argentina, se deslocalizan en España exiliados y vuelven buscando un lugar en el que puedan ejercer sus ideas políticas, primero, después de la represión, pero para llevarlas a la práctica, ¿no? Esa es la parte, además, pragmática. No son ideas que uno puede tener en la ciudad y un discurso de que hay que ayudar al campo a desarrollarse, a darle cultura, sino que ellos practican más el curso que el discurso, y se van allí y se ponen a trabajar en eso, en lo que creen, ¿no? Eso yo creo que es el lugar en el mundo, cuando uno deja de hablar y se pone a hacer lo que cree que hay que hacer. Bueno, también al final es una cuestión también bastante personal, ¿no? Que encuentres tu lugar en el mundo, que al final es un poco tener expectativas ante la vida, ver qué quieres hacer y qué puedes hacer, y al final intentar luchar un poco con lo que hay gente que cree que es el destino, ¿no? Luchas un poco contra eso e intentas buscar tu lugar en el mundo, que yo creo que a lo mejor incluso es una de las maneras que tiene la película, a lo mejor incluso de llegar a la gente, ¿no? Bueno, y tener una cierta determinación para decir: yo vengo aquí a desarrollar el tipo de vida que quiere, este va a ser mi lugar, el tipo de vida que quiero, con el tipo de relación que quiero, con incluso intentar estimular que a tu alrededor la gente reivindique sus derechos, incluso que hay un momento, bueno, personajes, o sea, ¿cómo es la estructura un poquito de personajes así? Tenemos al español que va de una multinacional a tomar medidas para... Va a mirar piedra, porque es geólogo y le interesan los minerales. Eso es lo que cuenta allí, y se hace amigo de una pareja, que ellos son profesores. Él es profesor. Él ejerce como maestro y ella es algo sanitario, yo creo. Creo que sí, era por lo la menos que se encarga de trabaja como la sanitaria de allí. Y luego hay una monja, que es una monja progresista, que forma parte de esa familia allí y que bueno, pues además en mucho cine argentino han aparecido Colmillo Blanco, estos curas progres, ¿no? Que hay una cierta tradición y que el cine argentino ha decidido retratarle. Y luego está el hijo. Un hijo que es, la película en el fondo es la, digamos, la vida a través de sus ojos, ¿no? Bueno, pero es un rito de transición donde él está dejando la adolescencia, ¿no? O sea, entra de lleno en ella y la abandona. Pues, y muestra realidades que igual podríamos comparar un poco con Los Santos Inocentes, ¿no? Está hablando de un país como Argentina donde él se enamora de una chica que es analfabeta, ¿no? Y no estamos hablando del siglo XIV. Entonces, quiero decir, estamos dando la idea que existe en algunos lugares de Argentina que están, además es un país tan centralista, que están lejos de la civilización, casi por decirlo así, ¿no? Y en esa estructura de personajes, después también están los agricultores que viven por la zona. Hay un cacique, son ganaderos, los ganaderos que intentan organizarse en una forma de cooperativa para tratar de defender los precios de la lana, y entonces, tienen un conflicto con el cacique local, y en esa batalla por la defensa de los derechos o por seguir tragando con el cacique, pues se dan situaciones como estas. No queremos pasar hambre. Hicimos la cooperativa para no pasar hambre. No solo por eso. Cuando cada uno andaba por su lado, ¿qué pasaba? Sí señor, sí patrón, y a joderse. Compraban todo en el almacén de Andrade y pagaban lo que él decía. No pagaban, le quedaban debiendo, y así los tenía agarrados de los huevos. Hasta que se juntaron. ¿Qué teníamos cuando empezamos? No teníamos nada. Las huertas nada más. ¿Y qué hicimos? En lugar de comerse cada uno lo suyo, lo juntamos y lo repartimos entre todos. Pasamos 6 meses antes de comprarle a los mayoristas, pero igual nos arreglamos. No teníamos la panza llena, pero tampoco había hambre. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo ahora? Podemos, pero no estamos como al principio. Ahora tenemos la lana y la podemos vender. Si nos dan un poco menos, mala suerte. Igual nos arreglamos. Yo creo que estamos a punto de ganarla. Me parece una cagada aflojar ahora.
no ganan esa batalla. Muchos ganaderos deciden echarse para atrás y ceder a las presiones del cacique y vender a menos precio y bueno, sobrevivir como se pueda, pero esta es una batalla de desgaste que claramente ha ganado el cacique local y entonces al final el protagonista decide pegarle fuego a toda la lana, porque después de esa larga batalla pues prefiere, dice, pues si no es con una conducta, con un activismo moral y ético y un respeto que tal, no vas a tener lana y ya le pego yo fuego. Pero también se lleva la lana por delante de todos los ganaderos. Bueno, yo creo que eso refleja, por un lado, nuestro mundo laboral, ¿no? Donde cada uno pone el listón de lo que considera sus derechos en una relación en la que vende su trabajo o los bienes que produce su trabajo, y refleja muy bien el miedo, ¿no? Cómo funciona el miedo cuando pues alguien es dueño de los medios de producción y es el que puede llevar al mercado esa lana, porque esa lana lejos del mercado no vale nada, ocupa un espacio pero no tiene ningún valor económico. Y bueno, pues él lo que hace de algún modo es demostrar una incapacidad para vivir una derrota, ¿no? Porque lo que hace al quemarla es que no exista esa derrota, o sea, crea un escenario completamente distinto donde los trabajadores de repente pierden ese patrimonio con el que están negociando, pero él tiene esa incapacidad porque ha ido a un lugar donde no es capaz de vivir una derrota, ¿no? Y luego tiene otra cosa muy importante, y es que después de hacerlo no se va de allí. Él se queda para seguir peleando, ¿no? Muchas veces, pues en situaciones sociales de conflicto, cuando alguien tiene una derrota, se desencanta y decide dedicarse a otra cosa, pero él tiene ese esa firme convicción de que ese es su lugar, y después de que va a tener que dar la cara delante de todos esos agricultores, pero él se queda para seguir peleando, ¿no? Porque, como dice en uno de los audios, él igual no gana una guerra, pero lo que quiere es ganar por lo menos una batalla, ¿no? Eso es lo que yo iba a decir, justo, ¿no? Que él lo va como anunciando un poco esta intención. Él quiere ganar por lo menos una batalla. Entonces, quizá la quema de la lana sea un poco su manera de ganar una batalla, ¿no? Su manera de reafirmar su lugar en el mundo. A mí sí me parece, es verdad que es una decisión controvertida, porque no dejas de dejar en la miseria o dejas de condenar a todos los ganaderos que confiaban en por lo menos poder alimentar a sus familias o tener ese dinero, le privas de ello. Él toma la decisión por ellos, a pesar de que también dice, no, lo que diga la mayoría. Hay un momento de la película que dice, hombre, yo creo que es una cagada parar ahora, pero lo que digamos entre todos estará bien. Y al final él decide que no, un poco decidir él por los demás. Entonces, en ese sentido es controvertido, pero es verdad que es una muestra de su compromiso y un poco de ese intento, de ese idealismo por intentar ganar, aunque sea en su pequeño lugar en el mundo. Bueno, también quizá su experiencia, por cómo él ha llegado allí, por cómo ha desembocado, por lo que ha visto, lo que han visto sus ojos. Y dice, no perdáis esta batalla. Y entonces llega un momento que pierde la paciencia y dice, bueno, ya es que no voy a poder convencerles, con lo cual se toma las cartas. Yo creo que ahí también hay varias posiciones, porque luego su mujer se distancia de él, porque él no quiere llevar el conflicto hasta allí, ¿no? Y se va distanciando, incluso pues se va sintiendo atraída por el español engañador. Pero aquí en el fondo lo que se está representando yo creo que es hasta podríamos decir la crisis de la socialdemocracia, ¿no? Que es cuando uno plantea un conflicto al capital en una sociedad capitalista, hasta dónde graduamos tanto la dialéctica de ese conflicto como nuestra actitud de resistencia, ¿no? Y entonces ahí nos están enseñando distintas posturas para responder a ese problema, ¿no? Y evidentemente él tiene la más radical, que es que si no vences, no te rindas, ¿no? Que es un poco lo que él hace, pero vamos viendo en ese planteamiento esas distintas posturas Pero también hay algo de pueril en esa conducta, porque en el fondo lo que viene a significar, por razón que tenga, que a lo mejor tiene muchas razones, y a lo mejor él tiene una experiencia que avala esas razones, pero lo que dice es, si no es con mis métodos, si no es con mis objetivos, le pego fuego a la lana. Porque aparentemente es muy idealista, dices, efectivamente, un cacique, que puede haber peor que un cacique que nos intenta robar el futuro, tal, sí, pero es la parte simplificada del asunto, pero en el fondo el agricultor a lo mejor tiene razones muy poderosas, no expresadas, no verbalizadas con esa
esas cualidades, con la perfección que lo hace el otro, pero a lo mejor tiene razones muy poderosas para tener que vender la lana a bajo precio, decir, bueno, pues yo este año venderé la lana a bajo precio, lo cual permite a mi hijo ir al colegio de la zona, igual ya veremos en el futuro, o las razones que sean, ¿no? Y entonces la cuestión es no, pero el señor, aunque es un idealista, se comporta como un niño caprichoso. No hacéis lo que yo digo, que en democracia no ha salido esto, porque la mayor parte de los ganaderos llega un momento que deciden que esto no tal, le pego fuego a la lana. Que es otra manera de mirarlo. Bueno, es diferente y sé que la óptica es muy provocadora. El colegio de la zona no existe para esos niños porque es el colegio que han montado ellos. Entendido. El consultorio médico es el que han montado ellos. Y además... Claro, tú eres partidario de pegarle fuego a la lana. No, pero evidentemente... Que a lo mejor yo también, ¿eh? Evidentemente, tú hoy no entiendas una cerilla. Evidentemente... están tocando dos temas que son fundamentales en la gestión del dinero público. Sí, pero fíjate. O sea, ellos lo que han hecho que es, han creado un Estado donde no lo había, porque no había Estado. Eso es, donde hay un cacique pero es que decide la vida de la gente. Lo que viene a decir él es, o es mi mundo, dado que este es mi lugar en el mundo, como yo he venido aquí, porque él también es porque los que llevaban tiempo allí eran los ganaderos, aunque él lleve más tiempo que el resto de los protagonistas que aparecen, pero o es mi lugar en el mundo o no hay lugar en el mundo, o construimos la realidad que yo quiero, que es que al cacique se le pisotea, o no va a ser vuestra realidad en el mundo, pero es que el ganadero también tendrá su que es la contradicción de la lucha y de... Pero también es como distintas visiones de la vida, ¿no? Te estoy provocando, para ver por dónde vas, porque a mí me gusta mucho más la idea. Hay ciertas conquistas que hay que hacer. De todas formas, él lo hace porque cree que es mejor para los ganaderos. Claro, pero no lo hace los ganaderos no están de acuerdo. Porque cree que eso les va a fortalecer. No creo que... O sea, no creo que lo haga por... Como represalia. Solo simplemente porque no... Lo que pasa es que él cree que él tiene un proyecto político y cree que pasando por esa situación pero los ganaderos ellos no le han van pedido a tomar ayuda conciencia de que tienen que enfrentarse. Muy bien, pero los ganaderos ya no le han pedido ayuda. Ya a partir de ese punto ya no. Y de hecho, a partir de aquel año la miseria está garantizada puesto que ya no tienen lana. O sea, ya no hay nada que venderla ni a bajo precio, ¿no? Pues eso nos puede... Entonces, gracias por tu ayuda generosa, pero me acabas de pegar fuego a todo el almacén. Nos permite hacer una lectura de partidos políticos que mantenían un discurso frontal contra el capitalismo y al que la gente ha dejado de pedirles ayuda. Es decir, y nos podemos hacer muchas preguntas, ¿no? Pero en el foco hay todo un retrato político de lo que está, digamos, es micropolítica en una aldea, pero está hablando de grandes problemas de la izquierda, ¿no? Que es hasta dónde llevo mi resistencia, mis límites o mi enfrentamiento con quien tiene el dinero y los medios de producción, ¿no? Y en el fondo está haciendo una lectura, yo creo, por eso esa película aquí tuvo en el estreno bastante repercusión, porque había una lectura perfecta de lo que estaba ocurriendo con la izquierda en Europa en ese momento, ¿no? Yo creo que también es un poco las distintas visiones, ¿no? De pensar en micro y pensar en macro, ¿no? Al final los ganaderos piensan en micro y esta persona, digamos que pensaría en macro, ¿no? Y también un poco a largo plazo. Y luego veía un poco también el símil, ¿no? Del representante público, ¿no? De yo tomo unas decisiones y hay ciertas cosas que es mejor no votar. Que eso también se plantea incluso en la actualidad con muchas cuestiones, y también se plantea la pregunta de qué es... No saques Cataluña, que la vamos a Prefiero que hables en argentino, ¿vale? No, pero es un debate muy interesante que es qué es lo votable, ¿no? Y bueno, a lo mejor, pues en este caso veíamos que esta persona, pues digamos, hacía de representante público y tenía cierta autoridad para hacer eso y pensar en macro y pensar que esa visión de pensar en macro y de pensar a largo plazo iba a venir mejor precisamente a largo plazo en estas personas, pero estas personas no están de acuerdo. Pero es fácil sentirse identificado, porque es verdad, y además pasa desde en una reunión de vecinos hasta en una reunión de clase, hasta con tu peña, con tu pueblo, con tus amigos, cuando dices, a ver, pero es que esto claramente es positivo, y entonces llega un momento que pierdes la paciencia y dices, la mayor parte de los seres humanos, la determinación que tomamos es de, mira, abandono, ¿sabes? Que queréis iros a tal sitio, cruzar la ciudad, da igual, en una noche de copas, tú te vas, o sea, yo ya no te acompaño en esta aventura. Da igual, en tu pueblo vamos a hacer esto, no, es imposible, ya no me meto, o sea, pues hacer lo que os dé la gana, yo ya no me meto en esta guerra. El tipo lo que demuestra es una gran determinación. Dice, a tomar por saco, le meto fuego a esto. Porque esto hay que hacerlo, porque es mucho mejor, claramente es mejor. Pero es bastante dictatorial el resultante, aunque sea positivo al final, ¿no? Pero es sin la participación del resto, sin la aceptación del resto, ¿no? Y eso es un gesto de despotismo ilustrado, ¿no? Es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Claro. Porque él es como un líder intelectual en donde no existen otros y tiene una visión que otros ni se plantean
de que hay un camino hacia donde les va a llevar ese conflicto que al final van a vencer, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pero todos en la vida estamos permanentemente negociando, aceptando cosas, renunciando a cosas grandes, más pequeñas, ¿no? Y a veces tenemos que quemar cosas, ¿no? Porque la vida a veces te obliga a quemar cosas. El otro día leí una frase muy curiosa sobre eso de Bertrand Russell, que decía, en la vida es más importante que saber qué puentes tienes que cruzar, saber qué puentes tienes que quemar, ¿no? Que tiene que ver totalmente con esto, ¿no? Con qué tienes que romper a veces es más determinante que con quién tienes que relacionarte, ¿no? Pero plantea retos intelectuales, porque al final dices, ¿pero por qué? Quiero decir, ¿quién te da la autoridad? ¿Quién te confiere la autoridad? Dado que, oye, que el modelo, el sistema democrático, lo que nos permite es expresar, aunque sea una pequeña cuota, nuestra forma de entender el mundo o nuestras necesidades coyunturales o las razones que sean, ¿no? Cada una individuales, a veces frívolas, a veces más complejas, pero son las nuestras. Bueno, incluso entonces, ¿quién te da a ti la autoridad, querido Batman, para tomarte la ley por tu mano, por muy malos que te tengas? Pero incluso puede haber una crítica al comunismo, ¿no? Al centralismo democrático, que es yo decido aquí lo que... Porque incluso hay detalles como cuando Hans, que es José Sacristán, le llama camarada a Cecilia Roya y dice, no, camarada, no, compañera. Quiero decir que hay un lenguaje que ella está rechazando y quizá en el fondo hay una crítica, ¿no? A lo que han sido los países de la esfera soviética, que en un momento dado parecieron lugares en el mundo, eran pueblos muertos de hambre, bastante oprimidos, donde una revolución estaba construyendo otra cosa y luego al final muchos de ellos, pues como en el caso del estalinismo, ¿no? Se convirtieron en lugares donde el líder hacía y deshacía como le daba la gana, ¿no? Que también... yo creo que sobre la necesidad de decidir el voto, de si es importante el voto de las personas en unos casos o en otros, me venía a la mente lo del caso de Victoria Kent. No, ella decía que había que aplazar el voto de la mujer, el derecho de voto de la mujer, porque podía ser peligroso en ese caso por el tema también de la formación de la mujer en ese momento, de las condiciones en las que estaba y de lo condicionadas que estaban las mujeres. Eso, bueno, yo creo que se puede trasladar precisamente a esto, ¿no? Esa persona a lo mejor considera que en ese momento los ganaderos pueden votar, pueden decidir ciertas cosas, pero en este caso a lo mejor no. Lo que pasa es que es irónico porque precisamente la mujer de Mario, del personaje de Federico Lupi, Cecilia Roth, precisamente es la que le dice, no, camarada, no, compañero. Y es la que luego se va distanciando y se va del pueblo, de hecho, un poco también por el futuro de su hijo, con idea de que, bueno, reciba una mejor educación en Buenos Aires y se va distanciando un poco de esa idea, de ese lugar en el mundo, de esa batalla. Quizá ella sí está desencantada y no tiene esa determinación que sí tiene su marido, pero también es una visión pragmática que muchas veces pues es la que se suele imponer, ¿no? Entonces también es un poco una lección que la película por eso retrata muy bien los conflictos internos y las contradicciones de todos. Es verdad que ahí también hay una batalla entre la utopía, el pragmatismo, el idealismo, las necesidades reales, tanto del niño que tiene que estudiar, la mujer que quiere marcharse porque quiere darle un futuro al niño y además a distancia, la población, la gente de allí, los agricultores, el idealismo frente a la... Y, bueno, finalmente... Perdón, sí. Yo añadiría una cosa, ¿no? La película empieza con ese hijo que ha crecido y que está buscando, ¿no? Y no sé si por si las moscas, pero vuelve a aquel lugar, ¿no? O sea, que quizá es donde él sabe que una vez hubo un lugar en el mundo. O sea, es un flashback en el que él luego lo va a declarar más tarde, pero está buscando su lugar y quizá apareció por ahí a ver si siente que ese pudiera ser su lugar en el mundo. Quizá ¿no? Por eso, y ahí conecta un poco con lo que decía María y con el debate de actualidad tan presente estos días. Pero si has dicho que no. Sí, pero al final, digo, para cerrar el círculo y darle la razón, porque al final siempre tiene la razón. Al final necesitamos un pequeño lugar en el mundo, ¿no? Y dices, bueno, puede ser idealista, puede ser lo que tú me estás diciendo, o puede que no, pero es mi lugar en el mundo, ¿no? A veces no siempre lo encontramos. Y de hecho el niño cuando vuelve a su pueblo, y así termina la película, dice, yo todavía no he encontrado cuál es el mío. Aquí creo que tuve un lugar en el mundo durante un periodo coyuntural. Aquí creyeron mis padres que lo tenían. Aquí mi padre creyó que lo tenía. Pero la cuestión está en saber cuál es el lugar en el mundo que tiene cada uno. Y hay... No sé muy bien qué voy a hacer cuando se me termine la beca.
puedo buscar trabajo en Europa o, no sé, volver a Buenos Aires si la cosa mejora. Me gustaría que me dijeras cómo hace uno para saber cuál es su lugar. Yo por ahora no lo tengo. Supongo que me voy a dar cuenta cuando esté en un lugar y no me pueda ir. Supongo que es así. Ya va a aparecer. Todavía tengo tiempo de encontrarlo. Quizá el lugar en el mundo sea aquel lugar del que ya no te puedes marchar. A lo mejor el lugar en el mundo no es un lugar en el que sueñas o en el que vas a pasar el resto de tu vida. A lo mejor un lugar en el mundo es aquel del que no te puedes ir, lo cual es un poco frustrante, el reconocimiento de... A veces yo creo que lo iba a comparar un poco con la película Cinema Paradiso, ¿no? Que también es en el fondo un flashback de un rito de transición, además, de la infancia a la juventud, y de alguien que rompió con ese cine, con ese pueblo, que triunfó en el cine, pero que tiene ahí todas sus emociones, las dejó en ese momento casi, ¿no? Porque el protagonista de Cinema no se ha casado nunca tiene una relación como la que tuvo cuando era joven en el pueblo. Estas cosas del flashback, ¿no? De volver, en el fondo, él está buscando a ver si el lugar está en el pasado, ¿no? Pues igual que la patria se dice, y no voy a hablar del tema, se dice que es nuestra infancia, ¿no? Pues también a veces el lugar fueron unas emociones que pudieron ser las emociones que nos fundaron como personas, ¿no? Y que nunca igual hemos vuelto a vivir igual, o las que nos han hecho perseguir esas mismas emociones en otras personas o en otros sitios, ¿no? O sea que yo por eso decía lo que no tiene por qué ser un lugar geográfico. ¿La patria es nuestra infancia? Hay gente que dice eso. La patria es la infancia. Bueno, pues mira, hay gente que dice eso. Esa es una que merece la pena. También depende de la vida que hagas después de la infancia, ¿no? Pero se supone que igual cuando tenías unas malas condiciones laborales y la sociedad no tenía la protección social que hay hoy, pues esos años donde tú estabas un poco protegido por tus padres y corrías por un camino lleno de boñigas, pues igual era de las mejores cosas que te ocurrieron, ¿no? Pues no, yo no tengo patria ni raíces. Y además, fíjate, me di cuenta... ¿Puedo contar una batallita? La voy a contar igual. La voy a contar igual, no importa. Pero lo descubrí una vez. Mira, yo tengo un amigo que se llama Dionisio, que es muy simpático, es muy gracioso, tiene un bigote muy grande, aragonés. En Zaragoza lo conocen mucho. Y entonces Dionisio es muy divertido. Durante la transición hacía revistas muy provocadoras y teatro muy provocador. Salía, se sacaba la chorra y se meaba encima a la gente. Era una cosa así como muy loca. Y entonces Dionisio... entre varios amigos, Curro Fatás, cantante de Puturro de Foix, algunos amigos más, se compraron un pequeño pueblecito abandonado por ahí, por Huesca, ¿no? Y entonces, de pronto un día nos invitaron y me fui con mi amigo Miguel y con mi amigo Guille. Nosotros dormimos en la escuela, en la vieja escuela que la habían comprado, y entonces ahí entre los pupitres y tal, y dormimos con sacos de dormir, y luego hicimos una sal, día siguiente muy divertido. Y entonces dijo, pues te vamos a poner una calle. Y entonces dijo, vamos a poner aquí un cartel, esta calle se va a llamar como tú. Y entonces de pronto me sentía súper... Ese lugar era mi lugar en el mundo. Simplemente por haber sido acogido. Simplemente porque dices tal. Y eso además me provocaba una cierta reflexión, porque yo que soy aragonés y en Aragón la gente que llega nueva somos bastante cerrados para eso. Yo veo amigos míos murcianos que están muy acostumbrados a recibir a gente... porque han sido siempre me lo dice mi amigo Nico, dice, nosotros siempre hemos sido muy mercaderes, nos gustaba mucho la llegada del comercio, dice, y eso es algo intrínsecamente unido al carácter de Murcia. Dice, y en Aragón no, en Aragón cuando viene un extranjero acaba en el pilón, o sea, esto como primera medida de, perdóname, será en tu pueblo, no, en el mío. Aragón lo que hizo. En el mío sí, o sea, en el mío como vengas nuevo acabas en el pilón. Hombre, pues da un poco de miedo, ¿no? Bueno, es una broma, yo creo hombre, pero eso no depende, depende. Yo creo que no depende tanto de la comunidad autónoma, sino de pueblos o de ciudades, Fer. En un pueblo al final la gente se conoce muchísimo. La gente se conoce muchísimo, hay una serie de confianza y entras en un círculo de... Si quieres entrar en ese círculo de confianza, hay sitios que cuesta al principio. Pero luego, cuando entras en ese círculo de confianza... En Valderrobles no tenéis pilón. No. ¿No hay pilón? Nosotros no maltratamos a nadie. ¿No tenéis pilón? Eso no es un pueblo. ¿Y eso qué tiene que ver con el lugar en el mundo? Eso. ¿Pero qué pasa? Tu lugar en el mundo es que las batallas cuando se cuentan
Tienen que cerrar el círculo. No, perdona, el círculo quedaba cerrado en el momento que decía, digo, de pronto sentí que aquel era mi lugar en el mundo y yo no tenía ninguna conexión con ese sitio, era la primera vez que llegaba y de pronto todo el lugar era acogedor y todo el mundo quería que allí te sintieses a gusto. Y de hecho te invitaban a decir, te decían, oye, siguen quedando algunas casillas libres, ¿por qué no montáis aquí vuestro propio rollo, ¿no? Entonces de pronto decías, un lugar en el mundo es aquel que te acoge y aquel que te abren los brazos cuando llegas, ¿no? Que te hacen sentir especial. Eso es un lugar en el mundo. Y es donde cerraba el círculo. Luego ya te vienes un día a las fiestas, te tiro al pilón y ya a partir de ese momento ya puedes decir que tienes tu lugar en el mundo. Pero la recepción la pasas por el pilón, ¿sabes? Yo creo que como millennial... Esto es una broma, no tiramos a nadie al pilón. Sí. Mary, en Castellete nunca hemos tirado... Bueno, alguna vez alguno acaba, pero... Sí. Yo como millennial he decir que creo que... Estoy muy lejos de las fiestas de los pueblos. Que sí. No, pero como Tenía millennial yo creo que... muchas fotos en Facebook, ahora ya porque las limpia. Pero la Mary ha tenido su pasado. Bueno, yo no me avergüenzo de ir de fiesta, ¿eh? Vamos, lo bien que me lo he pasado yo. Cuéntanos. No, vamos a hacer una pausa. No tengo ningún problema. Vamos a hacer una pausa para hablar de Cataluña y enseguida volvemos con las fiestas de pueblo de... Acaba, millennial. Bueno, que como millennial, yo creo que muchos millennials seguimos buscando nuestro lugar en el mundo, en cuanto a personal, laboral, en todo en general, porque además también estamos en un proceso de transición, no solamente de esta crisis que nos ha azotado bastante, pero muchas veces el tema de conversación que tengo con gente así de más o menos de la misma generación es cómo va a ser mi futuro, ¿no? Cómo voy a ser, en qué sitio voy a estar trabajando, en qué condiciones voy a estar trabajando, cómo será mi vida, ¿no?, dentro de 10 años. Y es una pregunta que siempre nos hacemos, es una pregunta sobre la que siempre hablamos y de hecho nos frustramos o incluso también nos esperanzamos, ¿no? Porque podemos llegar a crear ese lugar en el mundo que nosotros queremos tener, ¿no? Y en cierta forma lo que ha pasado, el fenómeno de la cafetera ha tenido que ver un poco con eso también, ¿no? Porque un lugar en el mundo también es una forma de familia y de gente que se apoyan unos a otros y que se protegen y se cuidan unos a otros, ¿no? Una cosa que pasó muy bonita en la desvirtualización cafetera, como sabíamos que mucha gente iba sola, invitamos a la gente que viera a gente sola a que los incorporase a su grupo. Y vosotros, los que fuisteis a la desvirtualización cafetera, lo sabéis, pero desde arriba era preciosa la imagen, porque mucha gente llegaba y se abrazaba, no se conocían, pero era gente que incorporaba a personas que veía sola y las incorporaba aquí. Y aquí se ha generado una suerte de sentimiento de pertenencia, de aquí tenemos nuestro pequeño lugar en el mundo, ¿no? La cafetera, la familia de la cafetera, los oyentes, y yo me los imagino ahora, algunos estarán escuchando, pues seguramente en la soledad de su casa, habrá gente que esté caminando por la calle con unos auriculares, otros estarán en una habitación, algún expatriado, añorando, echando de menos a su familia, a la gente a la que quiere, a las oportunidades que ha dejado atrás, a las posibilidades que ha dejado atrás. Y están sentados escuchando el programa y cuando lo escuchan, gente en México, como nos ha ocurrido durante esta semana tan dramática, y que nos decían, ya, pero me hace sentirme acompañado, y me hace sentir que tengo un pequeño espacio, ¿no? Y que a lo mejor estoy rodeado de un gran drama a mi alrededor, pero cuando me siento y conecto los auriculares y siento que me siento acompañado y siento que alrededor hay mucha gente que me desea lo mejor, que me desea cariño y que me manifiesta ese calor, ese calorcito, sé que estoy un poquito en familia, ¿no? Un poquito en familia. Y eso es un fenómeno que ha generado este programa. Así que, bueno, a todos los oyentes, a toda la gran familia de La Cafetera que anhela, que busca un lugar en el mundo y que aquí ha encontrado un pequeño espacio de desarrollo también y de confianza, pues un cariño muy especial. Así nos vamos a marchar. Pai, muchísimas gracias. Emilio, muchísimas gracias. María, muchísimas gracias. Una muy buena recomendación, una vez más. Emilio Silva, gracias por esta recomendación. El vino de Sydney. Que vino de Sydney, bueno, pero que tú te sumaste y que peleaste y que la defendiste. Yo voy a pelear la jauría humana. A ver si de una vez me hacéis caso y puede bueno, no, pues eso no va a entrar, eso no va a entrar. Como aquí sí que estamos a favor del derecho a decidir de los oyentes. Sí, claro, aquí todo es democracia no cuando yo propongo. No quemas la lana, sino que vamos a ver qué hacemos con la lana. Efectivamente, yo voy a quemar la lana No, aquí los todos oyentes... por el derecho a decidir menos el derecho de Fernando, ¿sabes? Bueno, te puedes sumar al derecho a decidir de los oyentes. Claro. No pasa nada. Tú tienes derecho a decidir mi película. Todos tenemos derechos a decidir de películas. Pero a mí no me habéis dejado. Sí, ¿eh? ¿Tú puedes votar? Jauría humana, claro, puedo votar las películas de Emilio.
Emilio propone 2 películas, yo voto entre una y otra. Hombre, no te enfades. No, que no me enfado. Que además todas han sido muy bonitas. No me enfado, pero no voy a respirar hasta que acabe el programa. Qué mala es la resaca. Bueno, que propongan con el hashtag. ¿Estás resacoso? La película. ¿Estás resacoso? ¿Tienes algo que contarnos? ¿Quemaste la noche madrileña? Pues, ¿Estuviste ayer quizá por Alcalá de Henares? ¿Tienes algo que contarnos? Puede ser un Actimel que me tomé. Ay, sí, amigos, esto es La Cafetera. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por vuestra compañía. Adiós, Emilio, María, Pai. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Y al resto de los oyentes, de verdad, de corazón, que paséis un buen fin de semana, que os portéis muy mal. Al final la vida es muy breve y hay que disfrutarla y hay que pasarlo bien. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós, cafetera. I'm a little wiser, but I can only learn. I don't know why. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. The world's running away, and I'm gonna let it run. We'll go our separate ways under the sun. Don't get me wrong, I bear no grudge. I'm just trying to wade my way out of the sludge. I've been up to my knees for I don't know how long. I just want to get clean out on my own. The sky's on fire, and I'm gonna let it burn.